Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por todos los vecinos del santuario y las personas que se benefician de esta presencia espiritual del Señor, los vecinos del santuario, las familias allegadas a San Carito, estas dos de ellas, que son Fantarino. También oramos por los misioneros del santuario. Señor los siga fortaleciendo. Oramos y nuestro obispo presenta un saludo muy especial a todos ustedes que nos siguen. Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, a toda la familia Chosta, de nuestra Dios y a todos ustedes que hacen parte de la vereda, de esta espiritualidad. El Señor nos permita seguir creciendo a todos en el amor. Hermanos, humildes y penitentes, como el pecado en templo, acerquémonos a Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y a la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Sé propicio, Señor, a tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos siempre en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. No existe ningún Dios fuera de ti que tenga bajo su custodia el mundo entero y ante el cual debieras tú justificar tu sentencia. El fundamento de su justicia es tu propio poder, teniendo pues dominio sobre todos, puedes tener de todos por pasión. Hace ostentación de su fuerza el que sabe que no está en posesión del poder absoluto, y por eso censura la libertad de sus propios seguidores. Tú, en cambio, por ser verdadero soberano, no juzgas con clemencia, y nos gobiernas con gran misericordia. Tú tienes el poder de tu disposición cuando lo quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano con los otros y colmaste a tus hijos de esperanza, pues cuando han pecado les das oportunidad de arrepentirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres bueno y clemente, Señor, tú eres bueno y clemente. rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Señor, tú eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre, grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Señor, tú eres bueno y clemente. Tu Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, ten compasión de mí. Señor, tú eres bueno y clemente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Nosotros no sabemos pedir en la oración ni la forma de hacerlo. El Espíritu es quien gime en nosotros y aún sin palabras intercede. Y Dios, que penetra hasta lo más íntimo de los corazones, sabe que el Espíritu quiere decir y cómo su intercesión en favor de los fieles está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día propuso Jesús a la multitud otra parábola. El reino de los cielos le sucede lo que a una buena semilla que un hombre sembró en su campo. Cuando todos dormían, vino un enemigo y sembró mala hierba en medio del trigo y se fue. Así, cuando creció el trigo y dio espigas, apareció también la mala hierba y le dije al patrón: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo porque hay mala hierba. Y él respondió: eso lo hizo algún enemigo. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les contestó: no vaya a ser que al arrancar la mala hierba arranquéis también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de la cosecha, entregaré a los segadores que arranquen primero la mala hierba y aten sus gavillas y la quemen, y que el trigo lo guarden en mis silos. También les propuse esta otra parábola: con el reino de los cielos pasa lo mismo con el grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, la planta es la mayor de toda la huerta y llega a ser un árbol,
hasta el punto de que vienen los pájaros a descansar en sus ramas. También les digo esta otra parábola: con el reino de los cielos pasa lo mismo con la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 tazas de harina hasta que toda la masa se fermenta. Todo esto lo he visto en parábola de la multitud, sin parábola les hablaba. Así debe cumplirse lo que Dios había dicho por medio del profeta: voy a abrir la boca para decir parábolas, manifestando lo que estaba oculto desde la fundación del mundo. Entonces se retiró de la multitud y regresó a casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la mala hierba en el campo. Y él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino de los cielos. La mala hierba son los segadores, seguidores del maligno. El enemigo de la siembra es el diablo, la cosecha es el fin de los tiempos. Los segadores son los ángeles, como se arranca la mala hierba y se quema el fuego. Así será al fin de los tiempos: el Hijo del Hombre vivirá a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que incitan al mal y todos los malvados, y los echarán al horno encendido al llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, reunidos para el domingo, para celebrar la Eucaristía, donde el santuario Cesano de Chosca, que está ubicado en nuestra diócesis de Armenia, vive esta experiencia de María Santísima como Madre y Reina 3 veces admirable, teniendo la certeza de que un hijo de María nunca perecerá. Y como dice nuestra espiritualidad: Madre, nada sin ti, nada sin nosotros. Aún en la muerte, como a través de esta enfermedad del COVID-19, muchos de ustedes, no tanto en nuestra patria, en otros países muy lejanos, de sus seres queridos, ¿no? El camino de encuentro con Dios, nos unimos a ustedes a través de la oración, los acompañamos, y a todos los que nos siguen por estas redes sociales mandamos un saludo, especialmente de nuestro obispo como pastor y padre, a todos los miembros de Chosca, en nuestra diócesis, a nuestros vecinos del santuario, a las personas que se benefician de esta espiritualidad cercanamente, y a ustedes que por estos medios nos acompañan también. Para todos sirva esta Eucaristía de consuelo, nos sirva esta Eucaristía de salvación, y que esta pequeña o gran semilla que hoy Dios siembra en nuestro corazón, esta simiente que ha caído de un fruto para la gloria eterna, para la gloria del Padre, que nuestro corazón sea el buen terreno donde la semilla crezca y se fructifique. Y en este misterio que es el mal y la muerte, como lo experimentamos con esta pandemia, el misterio del mal y la muerte no es querido por Dios, es una realidad que vivimos fruto del pecado y del maligno. Por eso la semilla, la cizaña y la semilla de trigo no son arrancadas, se dejan hasta que crezcan y den fruto. Le pedimos a Dios que la buena semilla quede sembrada en el mundo de un fruto, y que tenga misericordia de nosotros, y que este mal, esta cizaña, esta pandemia que daña al mundo pueda cesar, pueda terminar, no cause más estragos, más dolores, más sufrimientos. Como dice la humanidad, con dolores de parto hasta la concepción, hasta que venga Cristo el Señor, que sepamos ofrecer estos dolores grandes o pequeños, estos sufrimientos del mal, para que Dios todo sea glorificado, alabado y bendecido. Que María Santísima, nuestra Madre de Chosca, 3 veces admirable, nos regale la gracia del cobijamiento interior para no sentirnos solos. Nos regale la gracia de la transformación para que el mal no cambie nuestro corazón, sino el bien. Nos regale la gracia del apostolado para que aún a través de estos medios, en nuestras casas y hogares, podamos seguir haciendo el bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Ahora, hermanos, vamos a en Cristo Jesús y vamos a presentar al Señor nuestras plegarias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, ya vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Decimos amén. Amén. Ahora vamos a decir acá petición. Oh Señor, escucha y Escucha. oremos por la Iglesia, que sufre también en el mundo entero. Dios consuele a cada uno de sus miembros y les dé fortaleza. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el Papa Francisco y su ministerio en favor de la Iglesia, por nuestro obispo, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez y su ministerio en favor de toda Escucha y ten piedad. por todos los miembros del santuario, la familia de Chostan a nivel nacional e internacional de nuestra diócesis. Señor, les dé también consuelo y fortaleza. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por este hermano nuestro, Francesco Magnotti, fallecido, para que el Señor a él le dé el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por la familia de Francesco, que experimenta su pérdida, su esposa, sus hijas, los seres queridos, nietos, familiares, amigos, cada uno de ellos experimente de Dios consuelo. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nuestro hermano Francesco, que en vida recibió el bautismo, celebró la Eucaristía, participó de ella, Dios lo admita al banquete de los elegidos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oramos por toda nuestra diócesis de Armenia, por todo este apostolado mariano nacido en el santuario de Chostan, los misioneros, las familias, los niños, los jóvenes, por todos nuestros vecinos del santuario, también sus familias. Dios nos dé fortaleza. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con la liturgia eucarística. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio, los diferentes sacrificios de la ley, recibe la ofrenda de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para que la oración de
glorifica ahora en honor de tu gloria, sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu, quisiste congregar de nuevo junto a ti en la unidad a los hijos disgregados por culpa del pecado, para que la Iglesia, pueblo reunido por la unidad de la Trinidad, para la alabanza de tu infinita sabiduría, fuera conocida como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 dicen los que Santo, santo, es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No pasarán, no pasarán. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, y dándote gracia lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo por medio de la Iglesia extendida por toda la tierra. Pero en aquel domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Francesco Magnorti, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele a Jesucristo, como también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuatro en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos
Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, da la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tú has venido a la orilla, has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que alimentado con los misterios celestiales y hace de lo antiguo pasemos a la novedad de vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Concédele el descanso
y brille para él la luz Nuestro perpetua. hermano Francesco Magnotti y todos los fieles difuntos por la misericordia del Señor descansen en paz. Amén. Nos unimos a la familia Francesco, que también nos pide unas palabras al final para acompañarlos a ellos en su dolor, a sus seres queridos, a sus familiares. Porque le hemos ofrecido la Eucaristía a su esposo, la esposa de Francesco, todos sus seres queridos. Una de sus hijas, de los hijas quieren expresarse y que los acompañemos para ayudarles a hacer el duelo a través de estas palabras ante la privación de su ser querido. Dice Jennifer, mi papá era quizá el hombre más humilde y fuerte que he tenido el honor de conocer. Su gran inteligencia y compasión para el prójimo hacía que cualquier consejo suyo era siempre sabio y edificante. Papá no era una persona de muchas palabras, pero sí de grande amor, como demostró muchas veces su vida, su trabajo y constante apoyo para mamá, nosotras hijas y toda nuestra familia. Con grande orgullo hemos agradecido las palabras de muchos que compartieron, como la sencillez, prudencia y la gentileza de mi papá. Con ellos los habían impactado su mirada llena de amor y silencio. Continúan a ser elocuentes su protección y presencia en nuestras vidas. Continúan a ser fuente de amor hoy desde el cielo. Su hija Georgiana también. Quiere decir que mi papá es un hombre muy especial, tierno, elegante, simple, generoso, inteligente y considerado por nosotros y sus seres queridos. Aunque fuera un poco tímido, los consejos que me regaló en vida y el amor que siempre llenó nuestra relación será por mí la guía por el resto de mis años. Él siempre nos quería ver bien fuertes, estudiosas, trabajadoras, buenas madres. Su orgullo más grande era compartir con su nieto y su familia y poder ayudarnos a tomar decisiones importantes para seguir creciendo. Papá fue un hombre de grande cultura, un hombre muy inteligente, una pasión para los libros y las noticias que lo mantenían siempre informado. Hay padres de él que ven en mí y en mis hijos. El amor que tuvo para mi mamá fue gran enseñanza de su vida. Personas aparentemente muy distintas, pero unidas de un amor de otros tiempos. Uno que resiste el dolor, la enfermedad, la diferencia, porque lo que más importa es que el otro esté bien y estar juntos para siempre. Mi padre es un vacío muy grande en nuestras vidas. Cuando se fue con la Virgen al cielo el 9 de abril, y no hay día que pase sin recordarlo. Siento su presencia y su amor en las cosas más pequeñas que me acuerdan de él. Comiendo de velada en la mañana, como él siempre hacía, leyendo un libro, abrazando a mis hijos, hablando con mi mamá y mi hermana. La sencillez en que vivía fue la misma en que hoy se fue con discreción y teniendo mi mamá por mano. Hoy lo recordamos todos juntos por la persona especial que fue, tan hermoso poder compartir ese momento con su familia y amigos en Armenia y en el mundo. Él siempre ama a Colombia y por eso les agradezco que nos acompañen por esta misa. Palabra de esas personas que se quieren despedir de este ser querido que no tuvieron de pronto la oportunidad de hacerlo como se debe ser. A ellos los acompañamos como a todos ustedes con nuestra oración. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Amén. Ponga su semblante y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden permanecer en paz. Demos gracias al Señor. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal, embalsadme mi pecho tu ambiente
tu